gracias a todos por venir. Bueno, nada, hoy queríamos presentar un pouco este libro de Carlos Rodríguez, de Bicicleta o Barbarie. Y bueno, yo soy Samuel Gradín, que tengo un canal en Twitch de Alderiques y todo eso, bueno, y uno de los colaboradores que es Marce Montero, bueno, ya este mismo, cuando tuvimos Marce, el viernes, ¿no? Este mismo viernes, pues hicimos un especial de la Vuelta a España, de la Vuelta a España antigua, del Giro y todo eso, y bueno, préstanos mucho hacer así especiales de ciclismo, y bueno, yo mismo soy muy, ya pues estuve antes de entamar enseñando semillas yo soy muy aficionado al ciclismo, llevo andando en bici 30 años y préstame mucho el ciclismo y tal, y bueno, en este caso, eso, tenemos con nos a Carlos Rodríguez, que nos presenta este libro, Bicicleta o Barbarie, que creo que lle Carlos como una serie de relatos, ¿no? De relatos un poco de experiencias, que bien todo enmarcado un poco a lo que queréis digamos, una asociación de personas de toda España, ¿no? De potenciar el uso de la bicicleta, ¿no? Sobre todo, supongo, en las ciudades, ¿no? De hecho, pues con Carlos, que vos diga un poquitín a ver de qué va. Vale, pero vamos hablando y tú... Sí, yo te voy diciendo, preguntando cosas. Preguntes lo que quieras y hablamos, y vosotros... Porque después vais preguntando también. También, vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, y muchas gracias a ti, Samu, por la liada. A mí, la verdad, ha sido todo muy rápido, la organización de este magno evento, porque sucedió hace una semana que íbamos subiendo Pajares ahí con Marce, y dijo, esto hay que presentarlo en Polalena también. Y hoy por la mañana nos hemos pegado un buen paseo a la Cubilla, y aquí estamos ahora hablando de Bicicleta Barbarie, que a lo largo de estos últimos días he descubierto. Bueno, estuve haciendo las dos cosas que más me gustan, ¿no? Una la descubrí y la otra ya la sabía. Una es montar en bicicleta, pedalear de Gijón a Madrid, y la otra es hablar de mi libro. Antes no tenía libro, no podía saber que era una de las cosas que más me gustaban, pero ahora sí, ya lo sé, ¿no? Y fue una semana maravillosa, cansada y agotadora, pero maravillosa. Y hoy estamos aquí en Lena, y os quiero dar las gracias a todos por venir, a Samuel y a Marce, tío, por el esfuerzo de organizar esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de Bicicleta o Barbarie, que es este libro que tenéis aquí, que tiene su génesis y tiene, al final, es esto, ¿no? Que es una recopilación de textos que van del ensayo a la ficción, ¿no? Hay algunos ensayos, yo he escrito mucho en mi vida a lo largo de los últimos años, he escrito mucho sobre la bicicleta, movilidad, sobre todo, más que el uso deportivo, el uso cotidiano y tal, pero también escribí en su momento, cuando empecé mi blog personal en el 2011, escribía sobre las carreras y tenía muchísimo éxito cuando ponía los enlaces para ver las carreras que no se podían ver y tal. Pero sobre todo sobre ciclismo urbano, movilidad ciclista y demás, ¿no? Y entonces hay unos pocos ensayos, solo escogí lo que era más literario y lo que era más agradable de leer, menos sesudo, ¿no? Y el resto, la mayor parte, es ficción. Hay mucha variedad de géneros, desde la novela negra, el cuento clásico de terror, la ciencia ficción, que comentaba Pedro Bravo, que es el prologuista del libro. Va a empezar con Bicicleta o Barbarie, instrucciones de uso. Primero, no saltarse el prólogo, porque normalmente nos saltamos los prólogos y a veces no es conveniente hacerlo, ¿no? En este caso, Pedro Bravo es mucho mejor escritor que yo y ha escrito un prólogo delicioso, que es una verdadera maravilla, y os recomiendo que lo leáis, ¿no? Pues decía en la presentación de Madrid, decía él que es curioso que en todas las películas de ciencia ficción y todo lo que hay, ¿no? Al final estén dándose garrotazos desde coches para consumir el último combustible que queda, y en las películas de ciencia ficción o en los libros de ciencia ficción nadie monta en bici, ¿no? Cuando debería ser más... Bueno, pues yo lo he hecho.
y hay un relato de ciencia ficción en bici, hay poemas, hay un poco de todo. Pero sobre todo, esto en cuanto a los géneros, a las formas y tal, pero lo que hay en Bicicleta Barbarie es que en cada página hay una bicicleta siendo usada, admirada o deseada, robada incluso, y hay gente haciendo cosas con ella, ¿no? Cuando yo escribí cuando yo al final pensé en publicar Bicicleta Barbarie, porque yo no escribí lo que hay dentro pensando en publicar un libro jamás, ¿no? Porque cuando me lo dijeron yo dije, anda ya, voy a publicar un libro, ¿yo a dónde vamos? Y luego me terminaron convenciendo, el run, tal, no sé qué, y ahora el libro existe, pero cuando ya estaba con el libro, pues reflexiones, ¿no? Pues pensé en que si hubiera muchos más libros, muchas más películas, muchas más canciones, obras de teatro, cualquier manifestación del arte en el que salieran bicicletas, pues nuestro imaginario colectivo sería diferente, ¿no? Y pensaríamos también las cosas nos ayudaría a pensar de una forma diferente, a pensar en las ciudades de otra forma diferente, en pensar en cómo nos movemos por las ciudades, o incluso pensar en movernos menos, que es una cosa muy importante y que vamos a tener que empezar a pensar en el futuro. Yo pensé que Bicicleta Barbarie tenía que servir para eso, ¿no? Entonces, en todas las páginas de Bicicleta Barbarie o de este libro, voy a decir menos veces Bicicleta Barbarie, ¿vale? Me recomendaron el otro día, no digas tantas veces eso. Hay una bicicleta siendo usada y lo que hay son personas que hacen cosas cotidianas o ejemplares o malvadas, pero siempre usando una bicicleta o mostrando que la bicicleta también es la recompensa a su ejemplaridad o a su heroicidad, y no es necesario que siempre la gente triunfe sentados en un sub gigante, en una caja metálica con 4 ruedas y de 2 toneladas. No siempre hace falta eso para triunfar, o no siempre tiene que ser el premio al triunfo tener un gran cochazo, ¿no? Y eso es lo que subyace dentro de Bicicleta Barbarie. Hay mucho humor, hay mucho amor a la bici y al ciclismo, y historias también que tienen que ver conmigo y con mis amigos, y hay muchos homenajes a la gente que conozco dentro de Bicicleta Barbarie. Y yo en las presentaciones siempre me gusta leer fragmentos de Bicicleta, del libro, y pues hablando de este tema del cambio en la narrativa cultural, ¿no? En cómo pensamos en el moverse y cómo pensamos en la ciudad y tal. Hay un relato que se llama The Bicycle Rule, la regla de la bicicleta, en el que está escrito como una entrevista periodística, ¿no? Un periodista pues entrevista al señor Rowling, que es el director de un festival de cine ciclista, especializado en el ciclismo, ¿no? Y entonces, en este parrafito que os voy a leer a continuación, el insigne Plumilla comienza su entrevista y dice: señor Rowling, es usted una de las figuras más relevantes y controvertidas del mundo de los festivales de cine. ¿Tengo que temer por el rumbo de esta entrevista?, contesta el señor Rowling. Como diría Gorbachev, más que una entrevista vas a tener una charla con un bicho raro, chico. Sin embargo, usted siempre ha manifestado que en su trayectoria profesional, su visión de técnico no debería diferir de la de un buen padre de familia. Y le contesta el señor Rowling: pues sí, así de sencillo y así de jodido, permítame la expresión. Andamos los padres permanentemente preocupados por los contenidos a los que acceden nuestras criaturas.
los contenidos sexistas, homófobos, xenófobos, racistas, aporofóbicos, etcétera, 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 son omnipresentes. Intentamos protegerlos contra ellos, controlando la exposición y aportando contexto. Pero, ¿cómo protegerlos del adoctrinamiento en el cochismo? Hay niños que duermen en camas con forma de bólido de Fórmula 1. Desde que ponen el pie en la calle, normalizan un acoso injusto y criminal en aceras y calzadas. Cuando se ponen delante de la tele, incluso en los noticiarios o los dibujos animados, la propaganda es irresistible. Y hasta aquí puedo leer, ¿vale? Continúa el señor Rowling ahí dando caña y luego empieza a hablar un poco del tema de las películas, de cuándo las películas son ciclistas, en realidad, o no lo son, o no serían aceptables para su festival. Y esto, así, este es un poco el tono de Bicicleta Barbarie, es un tono humorístico, pero también hay un poco rabioso, un poco siempre con un grito de liberación de las ciudades y de las calzadas y para abrir espacio para que la gente disfrute no ya de la bicicleta como objeto bello o con un valor en sí mismo o tal, no, sino para una reivindicación de que todos podamos disfrutar de una vida mejor sobre dos ruedas, ¿no? Vivir mejor, tener una vida más completa y más sana. Y no sé, ¿queréis que os lea alguna cosa más? Sí. Bueno, yo te voy pregúntame algo. Sí. Cosas, por exemplo, está falándose mucho agora con el cambio climático y todas esas cosas, sí, ¿no? El tema de las ciudades, cómo fueron incorporando carriles bici, por ejemplo, en Asturias tenemos el caso de Xixón, en cambio tenemos el caso de la capital de Asturias, de Uvieu, donde cuesta mucho lo de incorporar carriles bici. Avilés está entre medias de las dos cosas, ¿no? En Centro Europa hay mucha más tradición de utilizar la bici como medio de transporte, ¿no? No solo de ocio, ¿no? ¿Qué te parece teniendo en cuenta además lo del cambio climático, los combustibles fósiles sabemos que tienen un fin, el cómo la bicicleta puede llegar a ser como un medio de transporte y además mucho más ecológico, ¿no? Sí, ya deberíamos haber dado algún paso más en esta dirección. Bueno, dos cosas, lo que dices, muy interesantes. Uno, las ciudades que tenemos no son producto de una casualidad, no son así por casualidad, son el producto de decisiones conscientes de gente que las ha tomado al calor de un sistema económico y social que tenemos, que es consumidor depredador del medio ambiente, extractivista, vamos a decirlo claramente, ¿no? Ultracapitalista, turbocapitalista en este momento, que tritura lo del medio ambiente y tritura también a las personas, ¿no? Y así es como se ha producido la ciudad que tenemos. Y la bicicleta está llamada a... O sea, cada vez que tú haces algo para la bicicleta, pues siempre estás metiendo el pie en la puerta para romper este paradigma. Muchas veces cuando hablamos de hacer cosas como las ciudades sean mejores para pedalear y tal, y sustituir viajes en coche por desplazamientos en bicicleta dentro de las ciudades, no estamos hablando de cosas heroicas, no estamos hablando de ir de Pola de Lena a Oviedo a trabajar todos los días. Estamos hablando de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, sí. Y que yo no digo que los coches, nunca jamás he dicho que los coches sean malos, o que no son un invento de la hostia, si me permitís la expresión, pero hay que saber usarlos, como todo, ¿no? Y cuando hablamos de cambiar las ciudades, pues siempre hay alguien que te dice, es que esto no es Holanda, esto no es Bélgica, esto no es Alemania, esto no es Dinamarca. Y claro, ahí subyace como si a lo mejor en Ámsterdam
se montara en bicicleta desde el cuaternario, ¿no? Y eso no es cierto. Ellos empezaron su cambio en los años 70. En los años 70, en Holanda, se juntaron dos cosas. Uno, la crisis energética, y un país que era tremendamente dependiente ¿no? de las importaciones de combustibles. Y un gobierno que era consciente de ello y que pensaba cómo atajamos esto para el futuro de nuestro país, que como sigamos así, vamos de culo. Los países, estamos hablando de países que ya son ricos, y entonces, en ese mismo momento, sucedió una cosa, que hubo de repente unos cuantos accidentes de tráfico en los que murieron niños y niñas, y se generó un clamor popular para acabar con la matanza de niños. Hay fotos, lo podéis buscar en internet, las manifestaciones, las pancartas decían directamente eso, decían: acabemos, stop al Kindermorden, ¿no? La matanza, parad la matanza de niños. Y el gobierno dijo, aprovechó, que llamamos nosotros que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechó la movilización ciudadana para hacer un cambio político y cambiar el paso que llevaban en la forma de moverse cotidiana, ¿no? Y lo empezaron, y ahora son ese modelo que nosotros miramos y admiramos, y hay gente que dice que es imposible. Pues no. En los años 50, en Holanda, estaban arrancando árboles de parques para hacer aparcamiento para coches. Estaban tirando filas de casas para ampliar las avenidas para que pasaran coches. No, en los años 50, al mismo tiempo que aquí la bicicleta era la reina de las ciudades, y 10 años más tarde ni existía, ¿no? O sea, ellos empezaron todos hemos pasado por los mismos pasos, porque, como decía antes, esto no es un producto de casualidades que a lo mejor pasan aquí y no pasan en Holanda. Simplemente vamos con el tiempo cambiado. Y ellos lo hicieron. Y con lo de los carriles bici, pues es una cosa muy graciosa y muy curiosa cómo se producen los desarrollos en unas ciudades sí y en otras no. Gijón tiene la fama de ser ahí como la joya de la corona asturiana, pero también hay que saber ponerlo en su justo punto. Yo tengo aquí uno de los textos que hay en Bicicleta Barbarie, que se titula ¿Para qué sirve un carril bici? Os voy a leer un fragmentito. A ver, ¿dónde está? ¿Para qué sirve un carril bici? Es un artículo que me encargó Diego Díaz. ¿Conocéis Nortes, no? Sí. Vale. Sí. Bien. Correcto. Hay que apoyar Nortes. Es imprescindible para Asturias. Hay que apoyar Nortes. Hay que leerlo más. Hay que... Bueno, como lo que haces tú, o como lo que haces tú en Alderiques, hay que apoyar a los medios locales, porque al final los medios locales es la única garantía que tenemos de que hay información independiente, porque a ti no se te puede cerrar la boca, y a Nortes no se le puede cerrar la boca. Al final pesarán si no los apoyamos económicamente, pero son la garantía de que podemos tener información veraz de las cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Entonces Diego Díaz, que es un gran amigo y que le amo y le admiro profundamente, me encargó que le escribiera un artículo sobre carriles bici, y sobre los carriles bici, y yo Dios mío, qué pereza, qué pereza, otra vez más carriles bici. Y entonces le escribí esto, que es muy gracioso y que habla de cómo... A ver, ¿para qué sirve un carril bici? Os voy a leer el principio. Esto no lo he leído en ningún otro sitio antes.
Sí, sí. Exclusiva. Exclusiva. Elena. Tiene una, como dicen los catalanes, una miqueta de coña, ¿eh? Y empieza así. Cuando Diego me pidió que escribiera este artículo, superado el reflejo barteleviano, inmediatamente vino a mi memoria la comedia de nuestro querido Tom Fernández, titulada ¿Para qué sirve un oso? ¿Lo habéis visto? Sí. Tú no. Fuck, pero si ya me has oído hablar de esto no sé cuántas veces y todavía no lo has visto. Claro, es que tanto darle a los Peaky Blinders hay que ver para qué sirve un oso. Y no te bajas de la bici. Vale, bueno, ¿para qué sirve un oso? En esta película, Guillermo y Alejandro, a la sazón hermanos y biólogos, tienen dos momentos vitales aparentemente antagónicos. El siempre proactivo Alejandro lucha para salvar a los osos y así proteger los bosques asturianos. Su hermano Guillermo, que ha abandonado su trabajo en la Antártida, por contra, encarna el pesimismo de quien se ha encontrado de cara con la bestia invencible del cambio climático. ¿Qué es lo que tú decías? Pensé que Alejandro diría que un carril bici es un poco como un oso, una especie urbana escasa y esquiva, donde arraiga, se reproduce más o menos rápidamente, pero apenas amenaza el ecosistema de los coches y el resto de humeantes cacharros, aunque sus propietarios aúllen como coyotes por su existencia. Donde no consiga asentarse, la vida sigue tan plácidamente y la facción pedaleante de la ciudadanía clama en el desierto por su despliegue inmediato sobre la trama urbana. Y continúa así, ¿no? Y a mí me gusta mucho este relato, me gusta mucho todo. Sí, me lo pasé muy bien escribiendo Bicicleta Barbarie. Que así por contaros un poco cómo es la génesis del libro, que tiene cierto interés, creo. Bueno, la mayoría de los textos hay alguno que es anterior, pero la mayoría de los textos vienen desde el confinamiento, desde marzo-abril del 2020, en el que, bueno, pues es un momento doloroso para mucha gente, pero bueno, también pudimos disfrutar, los que quizás, de un momento en el que la vida se paró y no teníamos otra cosa que hacer, a lo mejor, que encontrarnos a nosotros mismos y hacer cosas que nos apetecía hacer, ¿no? Y yo me puse a escribir, de repente. Me puse a escribir ficción, que no había escrito cosas de ficción nunca, como un loco. Bueno, había escrito algún guión para cortos, así con la postadolescencia, pero desde entonces nada. Y me puse a leer, me puse a escribir y venga, una producción enloquecedora y tal. Y más o menos la mitad viene de ahí. Está escrito entre marzo y octubre del 2020, ¿no? Y luego recopilé los otros textos que tenía de antes y escribí más cosas hasta completar el libro. Y cuando me empezaron a decir de escribir un libro, como os decía al principio, decían, ¿quién va a querer un libro escrito por mí? Y que tampoco soy un gran escritor, me decía yo a mí mismo, pero luego el run también empieza a hacerse fuerte en tu cabeza y entonces de repente pues llega el 2023, que era el 10º aniversario de 30 días en bici, que es la campaña que empezamos en Gijón y que yo soy así como el coordinador internacional de 30 días en bici. Y entonces dijimos, bueno, pues como colofón de las celebraciones del aniversario, pues vamos a producir una cosa física que la gente pueda tener y que sea como un recuerdo de esta pequeña efemérides ciclista, ¿no? Y ya sabéis cómo es la vida, ¿no? Los
planes son como flanes, y la procrastinación, y te lías, y tal y cual, y al final, el libro no salió en el 2023, pero al final apuramos un poco, y en noviembre del 2023, pues lanzamos un crowdfunding para publicar el libro. Empezó en noviembre del 2023, acabó el 25 de diciembre. Y bueno, ya sabéis cómo es un crowdfunding, ¿no? Que es un proceso de financiación colectiva del libro en el que la gente pues lo compra para que el proyecto salga adelante, pues compran el libro y compran otras recompensas o tal, y compran ser protagonistas del libro, y bueno, es un proceso agotador, porque si no, tú tienes que llegar a la cifra que pides, porque si no, no te dan 0 euros, ¿no? Y se fastidia todo. Y entonces, claro, es un trabajo de dar la vara a los amigos, de estar dando la vara en las redes sociales, y un día y otro, 40 días. Y nosotros tuvimos la suerte de que tenemos una comunidad grande, una comunidad muy grande y muy entregada y amante de 30 días en bici. Pues en el día 15 ya habíamos saltado el objetivo mínimo, y Bicicleta Barbarie ya podía ser realidad, pero luego bueno, pues lo típico, ¿no? Nos liamos ahí, venga, pues ahora otro objetivo, el objetivo óptimo, y luego otro más, que es el objetivo Galibier, ¿no? Que ya si llegamos al objetivo Galibier, pues ya no me acuerdo ni qué cosas prometí, porque yo soy un loco, tengo una personalidad ahí un poco excesiva, y empecé a prometer cosas. Incluso prometí que si llegamos al objetivo óptimo iba a tener ilustraciones también, ilustraciones hechas por mí mismo. Es que no soy ni ilustrador, ni dibujante, ni nada. Pero bueno, hago mis pinitos así, un poco de diseño gráfico, cosas que he ido haciendo a lo largo de los años para 30 días en bici, y está lleno de pequeñas ilustraciones y tal, que bueno, es una gracia para los mecenas a los que les permitimos. Mejor portada, una portada más chula. Es un libro que tiene también ahí en el mismo hecho de cómo se produjo, también tiene un reflejo en sus páginas, ¿no? Y la portada, que a mí presta mucho, porque esta portada, si la veis, bueno, tan naciente con la bici enriba de un coche aquí, o lo que sea, pero quiero decirte, está falándose estos días, bueno, porque hay un problema siempre que hay los accidentes, ¿no? Sobre todo los que estamos viendo aquí una etapa de este concello tan guapo de Chena, bueno, que lle destín ciclista, ¿no? Como fala muchas veces Marce en la canal de Twitch, que hay un problema en esa convivencia entre los coches y los ciclistas, ¿no? Sobre todo los que somos ciclistas de carretera, ¿no? Que aquí, bueno, no sé cómo ves tú eso, porque digamos que hay dos tipos de relación con la bicicleta, ¿no? Puede ser esa relación más de una persona, más de una ciudad, como puede ser Sisión, vamos a poner ejemplo, ¿no? De Asturias, ¿no? Esa relación, que hay un tipo de bicicleta distinto que la relación que podemos tener los ciclistas de carretera con lo que yo los coches, el peligro que hay y demás, ¿no? Y no sé cómo ves tú esa, relacionado con esta portada, que como pone lo de Cars are over y todo esto, y pone así como estos enriba de un coche y eso. Bueno, a ver, yo como ya te había comentado, y como siempre a lo largo de estos años hemos hablado siempre en 30 días en bici, nosotros no estamos en contra de los coches, ni nuestros enemigos son la gente que lo tienen que utilizar legítimamente, porque tú, si vives en Polalena y trabajas en Oviedo, pues eres un santo. Tragarte todos esos kilómetros todos los días para cumplir tu obligación, ¿no? Entonces no se puede decir nada de... Bueno, a lo mejor puedes coger el tren, o yo qué sé, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Nosotros, de lo que siempre hemos hablado a lo largo de estos años, es que si tú incluyes una ciudad, o en Polalena, o en cualquier sitio, pues hay toda una serie de medios de transporte a tu alcance, ¿no? O sea, los autobuses, los taxis,
la bicicleta, en algunas ciudades hay bicicletas públicas, bicicletas compartidas, patinetes eléctricos, tu propio coche, tu propia bici, hay, yo qué sé, el metro, el tren, todos esos modos de transporte están ahí a nuestra disposición y si nosotros aprendemos a usarlos y a combinarlos de la forma adecuada, de una forma inteligente, pues vamos a vivir mejor. Y eso es nosotros siempre lo que estamos concentrados en lo que siempre hemos querido o hemos estado trabajando en 30 días en bici. No es una cosa que vaya de bicis, sino de personas. De personas que pueden, que si incluyen la bicicleta en su forma de vida, su vida va a ser mejor, ¿no? Y nosotros lo que hemos siempre querido es eso, ¿no? Entonces, eso está en el libro, porque el libro está impregnado de mi pensamiento sobre la bicicleta y sobre la movilidad urbana y sobre el uso de la bici, que también es deportivo, porque en Bicicleta Barbarie hay mucho cicloturismo también por territorios reales e imaginarios, hay un relato de una ascensión a la Cubilla, hay también un grupito de relatos de mis ascensiones a puertos míticos de los Alpes. Claro que yo, a lo largo de estos años, alguien podrá pensar que me he chuleado poco de haber subido, por ejemplo, el Galibier. Pues en el libro me vuelvo a chulear de haber subido el Galibier, ¿no? Y decía, bueno, que la portada, claro, la portada puede parecer como anticoche y tal, pero bueno, la portada tiene que ser provocadora y tiene que ser bonita y tiene que ser llamativa. Y cuando la vieron los de Berkami, la plataforma con la que hicimos el crowdfunding, dijo, ya lo tenéis hecho. Con esa portada ya está ganado el crowdfunding, porque hace falta, es algo que llama la atención poderosamente. Y yo quería algo así. Y yo había contactado con un amigo de León, se llama Arturo, que él había hecho la imagen de León en bici, el logo de León en bici, y él hacía también el logo de la masa crítica de León, y hacía los carteles de León, y me gustaba mucho la forma que tenía, su forma de hacer ahí sus cosas gráficas y tal, y contacté a Arturo, quiero ver esto, tal, ¿me haces la portada para el libro? Sí, sí. Claro, Carlos, por supuesto. Pero Arturo ya no vive en León, ahora vive en Ibiza, y se dedica, está con la vida marítima, no la vida marítima de verdad, con barcos, ¿no? y entonces empezó a procrastinar y tal, y no me lo daba nunca, y al final, pues ya dije, no, bueno, voy a dejar de darle la vara a Arturo, porque está con su vida marítima, ¿no? Y hay un grupo ciclista en Cataluña que se llama Acció Ciclista, que yo les seguía ahí la pista y tenían siempre tenían unos contenidos gráficos ahí súper llamativos, un poco como este libro, y entonces me contacté con ellos, les pregunté, oye, ¿quién nos hace las cosas? Y me dijeron, esto nos lo hace una empresa de diseño gráfico de Barcelona que se llama Anaideia Comunicació. Entonces yo contacté con Anaideia Comunicació y les dije, oye, quiero que me hagáis la portada del libro porque me gusta mucho lo de Acció Ciclista. Y entonces le expliqué cómo se titulaba el libro, Bicicleta Barbarie, le expliqué el contenido, le expliqué lo que quería yo, y me dijo, me parece fantástico y tal, vamos a hacerlo y tal. Hablamos del precio, pactamos rápidamente la tarifa, que fue lo que él dijo, que yo no discutí, y el proceso vuelve a repetirse. No me lo da, y yo me quedo, ¿qué pasa? Lo de la portada lo había empezado con muchísimo tiempo antes de empezar el crowdfunding y tal, o sea que no iba precisamente mal de tiempo, pero se empezaban a llegar las fechas y tal. Entonces ya, oye, por favor, y tal, y entonces, pum, me manda la propuesta, la primera propuesta gráfica, y
me encuentro con esto. Y dije, ya basta, se acabó, ya no tienes que trabajar más, venga, ya te hago la transferencia. Sí. Y, vamos, colmó todas mis expectativas de tener un libro que es... Porque yo sé, bueno, yo quería escribir el libro rojo, pero ya lo había hecho Mao, entonces... Digo, Mao no, Mao. Y entonces me hice un libro rojo. Es un libro rojo también, y la portada es roja, también bastante roja. El contenido también podéis observar que hay, también es un poco rojo. Y os voy a leer un fragmentito. Si escribís o, bueno, o simplemente a ti te vi que estabas leyendo cuando estábamos esperando, me encantó que estabas, mientras estabas esperando a que empezara la presentación, cuando lees o cuando eres buen lector o lees mucho y eres lectora o escribes, ¿no? Siempre pensamos que la lectura o que la escritura, perdón, es un acto terapéutico, ¿no? En el que tú coges y sueltas cosas para que no se te queden ahí atascadas y luego tenga que venir un psicoanalista y arrancártelo a golpes de talonario, ¿no? ¿No? Y también es cierto, ¿no? Porque es terapéutico escribir y sacar las cosas y tal. Más terapéutico hablar que escribir, pero bueno, puede valer. Pero también lo que es cierto es que el hecho ahí literario, pues muchas veces es el contrario, ¿no? Tú estás ahí con tu idea peregrina en la cabeza y tienes que darle una forma y entonces te investigas o algo tal y de repente aprendes un mogollón de cosas, ¿no? Y a mí eso me fascinó porque no... Bueno, claro, cuando escribes ensayo es clarísimo, ¿no? Tú estás escribiendo sobre un tema objetivo y te documentas y tal, intentas hacer algo tal, pero cuando estás escribiendo ficción, pues parece que no. Pero cuando necesitas una envoltura para una historia, pues investigas y descubres cosas y tal, y en ese sentido, pues hay varios relatos en el libro, y este tampoco lo leía, pero hoy os voy a leer un poco de un relato que se titula Un viaje de boca en boca. Como sois todos además ciclistas aquí y amantes de la historia del ciclismo, es un relato que juega con la muerte de Coppi, ¿no? Que Fausto Coppi murió a la vuelta de ¿Conoces a Fausto Coppi? Bueno, es un ciclista italiano, un gran campeón. Sí, pues se llama Cima Coppi, es siempre el paso más alto del Giro de cada año, sí. La Cima Coppi, sí. Bueno, pues él murió a la vuelta, a ellos les invitaron a Coppi, a Germiani, a tal, y bueno, y a Anquetil, y también invitaron al Tarango. No, al Tarango no, a Montes. A Montes. Que no quiso ir, porque él dijo que no, les invitaron a un safari en África, bueno, les invitaron a ir a correr una serie de criteriums en Burkina Faso y iba a Montes. Federico dijo que él para cazar cazaba al lado de casa y no quiso ir, ¿no? Pero los otros sí fueron y corrieron en esta serie de criteriums y el pago que les hacían era que les invitaban a un safari. Entonces luego, cuando volvieron a Europa, Coppi murió y empezaron a circular leyendas sobre el motivo de su muerte, ¿no? Que si había sido asesinado, la magia negra o tal, los africanos que se querían vengar de él, porque había muerto un ciclista africano, había muerto en la carrera y les culpaban a todos los ciclistas europeos, pero sobre todo culparon a Fausto Coppi, ¿no? Y entonces, jugando con la historia y con la ficción, que hay muy claro, os podréis imaginar que no, la magia negra no mata a nadie, ¿verdad? ¿Estaremos de acuerdo en esto? ¿Sí? Vale. Y entonces, jugando con la ficción y con la historia, pues
yo me puse a escribir un relato sobre esto y descubrí una cosa muy hermosa sobre la cultura. Nosotros nos pensamos que la cultura del éxito a cualquier precio es una cosa occidental, pero no es occidental, es capitalista. Y el capitalismo existe en Occidente y en África también, y tiene su propia encarnación cultural. Y entonces me leía ahí unos ensayos de antropólogos y tal, impresionantes, y eso está aquí en este relato. Se llama Un viaje de boca en boca, ¿vale? Empieza así. Dice, ¿conoces a Karamoko Bamba? Me preguntó. Un futbolista del Recreativo de Granada, ¿no? Dice, no, me refiero a Karamoko Bamba, el ciclista, subcampeón de Costa de Marfil en 2015, dijo. Negué con un gesto, encogí los hombros y la historia que oí a continuación de los labios de Roselín Layo hizo volar mi cabeza. Y entonces empieza la primera etapa del viaje de boca en boca, ¿no? Primera etapa, lo que supe por Roselín. Según Roselín, Karamoko Bamba, el ciclista, cada mañana se lava las piernas de arriba a abajo con una receta mágica que les confiere una gran potencia. Lleva un fetiche al cuello, el ekbe, que le hace ligero como una pluma en las cuestas. El ekbe es un regalo de sus padres para garantizarle el éxito en su carrera deportiva. Roselín afirma que Drogba, el futbolista, también lo hace, frotarse con una pócima pies y cabeza antes de los partidos. Ella misma usa un zamú para tener éxito en su carrera musical. La historia de Kofi Terry Kanga se la contó Karamoko Bamba en persona. Y este Kofi Terry Kanga es el ciclista africano que murió en uno de aquellos de aquella serie de Criteriums, ¿no? Y ya hasta aquí os puedo leer, porque a partir de aquí es donde se va liando la cosa pero eso descubrí esta cosa maravillosa de cómo la magia en África está imbricado con la cultura del éxito a cualquier precio, que también tenemos nosotros, ¿no? Y hay, esto lo tenéis que leer, porque está ahí. Y nada. No sé, yo puedo seguir hablando y leyendo hasta mañana. No sé qué hora es. 8. Las 8. Bueno, no sé, ¿queréis hacer alguna pregunta, algún comentario? Habla del relato de la cubilla, hombre. Ah, el relato de la cubilla, claro, el relato de la cubilla. Forman parte. Sí, forma parte de esos relatos que hablan del cicloturismo, ¿no? Por territorios, en este caso no imaginarios, sino reales y bien reales, y que los tengo ahí bien impresos en mi memoria y que de vez en cuando vuelvo a revisitarlos, como hoy, que ha sido maravilloso. Y se titula La lluvia. El que habla de la subida de la cubilla se titula La lluvia, y claro, esto es una cosa que me pasó a mí subiendo la cubilla, pero luego, claro, ficcionada y tal. Y, a ver, os voy a leer un parrafito, ¿puede ser? La lluvia. Un cielo de plomo sobre las Ubiñas saludó a las gentes de Campomanes en aquella mañana de junio. Ajeno a su tráfago, el ciclista ya se fundía con la montaña antes de subir a la bicicleta. Sin quitarle la vista a la cumbre, se sentó en el sillín y ancló sus zapatillas en los pedales. Saliendo del pueblo, aún no había dado 5 pedaladas cuando sonó lejano en la cordillera el primer trueno. Las nubes dibujaban grises llanuras y blancas montañas de ensueño para los escaladores de los reinos celestes.
En el horizonte, la cumbre de la Cubilla se ocultaba de su vista entre jirones. La algarabía matinal de los pájaros se paró de golpe cuando estalló el primer rayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y creció el estrépito de la tronada. Siguió pedaleando tranquilamente la cuesta que empezaba a empinarse. Ágilmente se levantó del sillín y bailó sobre los pedales para salvar un repecho. Cuando se sentó de nuevo, al levantar la vista de la carretera, vio otro relámpago iluminar la tesa y la mesa. 1, 2, 3, 4, 5 pudo contar antes de que el tronido llenara el valle retumbando por todas las subviñas como un cañón sónico. Y hasta aquí. Y hasta aquí. Sí, me pasó eso una vez, que me empezó a chispear y de la vuelta como alma que lleva el diablo, no como el campeón que protagoniza el relato. Y bueno, en Bicicleta o Barbarie pues hay eso, hay ese grito de cambio cultural, hay ese afán por normalizar el uso de la bicicleta, por contar diferentes usos y diferentes experiencias que se pueden tener con la bici, pero sobre todo lo que está lleno en Bicicleta Barbarie, como os decía antes, es de historias inspiradoras. Historias de gente que utiliza la bicicleta en su vida cotidiana y que, como os decía, pues no necesita un coche para ser un triunfador o una persona ejemplar que hace cosas heroicas o cotidianas o normales, ¿no? Y en este sentido me gusta a mí siempre leer un poco de un fragmento de un relato que se titula La salvaje grupeta sexagenaria, que a mí me gustó mucho, yo me divertí mucho leyéndolo, porque y es el preferido de Andrés, y probablemente sea vuestro preferido también, si lo leéis. Ya me encamino hacia la sexagenaria. Sí, claro. Sí, pues la salvaje grupeta sexagenaria, a mí lo que me gusta, bueno, es el sentido de humor que tiene, y luego la edad de sus protagonistas, y lo que yo llamo sus desafiantes cursos vitales. Es una banda de gamberros. Y os puedo leer un trocito si queréis, os puedo leer un trocito del libro, y ya, si queréis, podemos ir terminando. Andrés está aquí, está esperando, agazapado. Si queréis comprar Bicicleta Barbarie, él está dispuesto a soportar la avalancha y a satisfacer vuestros deseos. Exactamente. Y os voy a leer un poquito de la salvaje grupeta sexagenaria, o incluso, quizás no. En lugar de leer un poquito de la salvaje grupeta sexagenaria, os voy a regalar un relato, bueno, un texto entero. Es cortito. Por eso, y yo creo que es un texto muy bonito para terminar, que se titula La línea invisible, ¿no? Es más, bueno, la línea invisible vale para cualquier práctica ciclista. Y it goes like that. La línea invisible. Una línea que rompe la ciudad. Un rayo de luz abriéndose paso a ras de asfalto. El trasvuelo de un fantasma esbelto, ligero y silencioso, arrastrando una onda de éter sutil. Una huella que se pierde mientras pasas como el hijo, como flotando, repartiendo bendiciones en el mar de gris narcotizado. Un silbido buscando, áspiz que rasga la piel del leviatán de Portland. El rastro de tu paso es una rodada nunca anteriormente definida con tal precisión. Irrepetible, demasiado celeste para ser replicada, tan auténtica y graciosa y eterna. Ruedas por la línea invisible. Y ahí está, entero, para vosotros.
muchas gracias por venir y por estar aquí compartiendo este ratito conmigo y con Samuel. Pues nada, muchas gracias. Y si queréis un libro, Andrés os lo da y yo os lo firmaré y os lo dedicaré con todo el amor y con toda la dedicación propia de una dedicatoria.